Y vamos a estar viendo en Marcos, ¿sí? Marcos capítulo 8, para la gloria de Dios, ¿sí? Marcos capítulo 8. Bendecido día. Vamos a estar viendo entonces Marcos capítulo 8, versículo 27. Y vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, quiero decirle que hay 285 personas en este momento conectadas. Está Carmen Santiago Padilla allí, y está también Martín. Que Dios les bendiga, pastora, Dios la bendiga, y Dios bendiga a Martín, ¿sí? Entonces vamos a estar leyendo en Marcos, capítulo 8, versículo 27, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo dice, amén. Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, en Mateo, por ejemplo, capítulo 16, ya sale más extendido esta porción bíblica, y realmente es algo hermoso, el contenido que tiene la porción bíblica en Mateo, que es más extensa. ¿Sí? Una de las cosas que deben saber las personas, que Marcos es un evangelista, pero no era de los 12 apóstoles. Inclusive, si vemos acá los relatos, vamos a ver que Marcos en cierta forma por ahí copiaba a relatos de otros evangelistas, ¿sí? Bueno, no estamos hablando mal de Marcos, sino informando para aquellos que no lo saben. Bueno, el Señor siempre andaba, como nosotros ya sabemos, las personas le seguían a Él. Primero estaban los 12 discípulos, ¿sí? El Señor iba caminando, como todos los maestros de aquel tiempo. Los discípulos iban atrás. Atrás le seguían otros discípulos, podemos decir, de los 70 que Él envió, y también una multitud que iba detrás de Él, escuchando lo que el Maestro decía. Y bueno, Él dice que iban saliendo, ¿sí?, de las aldeas. Y en el camino, el Señor pregunta a sus discípulos y le dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? O sea, hay que entender que a nuestro Señor no le interesaba cómo oían las personas, les interesa el rating, ¿sí? O la cantidad de personas que estaban viendo, ¿sí? Sino que Él quería saber en realidad qué pensaban de Él como un maestro, como un profeta, o algunos llegaban a creer, no les costaba mucho, creer que era el Hijo de Dios. Entonces, en la respuesta de que los discípulos tenían, dice, ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, ¿sí? O sea, le habían cortado la cabeza a Juan el Bautista y pensaban que había resucitado.
Otros decían Elías y otros algunos de los profetas. Y hoy día, si le preguntamos a cualquier persona en el mundo, algunos pueden decir, bueno, que él era Jesús, algunos en forma despectiva pueden decir, sí, Jesús, el Hijo de Dios, pueden llegar a decir. Pero no se trata de saber quién es Jesús también y comunicárselo a otro. Aún en la iglesia hay personas que no le dan importancia a Jesús como hay que dársela porque para entender quién es Él. Y bueno, algunos pueden decir, sí, Jesús, que Jesús me da esto, Jesús me da lo otro. Y bueno, nos quedamos en que Jesús es el dador. Pero si vamos a uno de los versículos que siempre hablo y me gusta tanto, San Juan capítulo 14, donde dice, no se turbe o no se confundan en su corazón. Si creen en mí, si creen en Dios, crean también en mí. Porque cualquiera cree en Dios, el mundo casi siempre dice, bueno, sí creen en Cristo, pero creer de una forma despectiva, de una forma casual, pero no tienen la certeza realmente de quién es nuestro Señor Jesucristo y cuál es el trabajo que vino a hacer, que es liberarnos del pecado, de la maldición, de la muerte, porque ahora los que conocemos al Señor tenemos una muerte que es física, una sola muerte, pero después tenemos una vida eterna. En cambio, aquellos que ignoran o desprecian al Señor, tienen dos muertes, una muerte física y una muerte eterna, que es estar en el infierno. La gente dice, bueno, no puedo creer que Dios mande a las personas al infierno, pero este versículo que todo el mundo lo conoce, Dios es amor. Sí, Dios es amor. Esa es una parte del versículo. Pero también es fuego consumidor. Dios es amor, ¿sí? Dios bendiga a Rocky Luciani, ¿sí? Dios lo bendiga. Gracias por compartir. Dios lo bendiga a usted y a toda su familia. De allí de Estados Unidos, de Virginia. Dios le bendiga. Bueno, Él, como decimos, Él vino para liberarnos de esa muerte eterna, para darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué significa vida en este tiempo? Una buena vida en el tiempo que vivimos. Muchos dirán, bueno, pero yo con Jesucristo no paso tan buena vida. Bueno, las tribulaciones existen, pasan, pero la bendición de Dios después de pasar la tribulación es muy grande y en gran manera si nos mantenemos unidos al Señor, como dice los pámpanos tienen que estar unidos a la vid verdadera. Bueno,
Ellos respondieron muchas cosas que las personas en aquel tiempo pensaban de Jesucristo teniéndolo cerca, no como nosotros ahora que creemos sin verlo. Y dice la palabra, bienaventurados los que aunque no vieron, creyeron. ¿Sí? Entonces, él les dijo, ya no le preguntaba a toda la multitud, a las personas, o qué pensaba la gente o el mundo de él, sino que él se dirige a su grupo de 12 discípulos. ¿Sí? Entonces él les dijo, ¿y ustedes qué dicen de mí? ¿O qué piensan que soy yo? ¿Sí? Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. ¿Sí? En la otra, allí en Mateo dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesucristo le dice, eso no te lo reveló una persona, sino mi Padre que está en los cielos, le dice. ¿Sí? O sea que una de las cosas que nosotros tenemos que entender y ver, que cada uno de los que llegamos al Evangelio somos unas personas, podríamos decir, privilegiadas. ¿Por qué? Porque nos alumbró el Espíritu Santo a nuestro entendimiento, nos convenció de pecado para que pudiéramos recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, si no es revelado por el Padre a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros no vamos a buscar al Señor. Pero gracias a Dios por su revelación en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, hemos podido llegar a reconocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. ¿Sí? Ahora, fíjense bien que dice acá, pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. O sea que hay que pensar, ¿cierto? Dice, ustedes, bueno, ya lo saben, ya lo entienden, ¿sí? Pero no le digan a nadie porque él sabía que lo iban a comenzar a perseguir y lo iban a tratar de matar, ¿sí? O sea, lo iban a molestar. El tiempo de su muerte ya estaba todo hablado en el trono de Dios, donde participaba nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Con el Espíritu Santo y el Padre Celestial. Ahora, sigue y dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. O sea, nosotros tenemos que entender que Jesucristo no era un profeta más, ¿sí? La gente lo tenía por un profeta, pero no era un profeta más, sino que era alguien muy especial, el creador del cielo y la tierra, ¿sí? Amén. Dios le bendiga, Luciani. Dios le bendiga. Yo ya sé que usted está mirando allí. Bueno, como les digo, él venía con una doctrina diferente a lo que todos conocían y era rechazado, como dice acá. Y dice, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ¿sí? Y ser despreciado, se puede decir, por los ancianos, los principales sacerdotes, se refiere a la iglesia, ¿sí? Y
por los escribas. ¿Por qué? Porque generalmente todos, principalmente los de la iglesia de aquel tiempo, los judíos, y tanto también para los políticos, Jesucristo significaba un enemigo. ¿Por qué? Porque decían todos que él se iba a proclamar rey, decía el mundo. Y los sacerdotes tenían miedo de que los jefes de allí, del sacerdocio judío, él lo fuera a reemplazar. O sea que cada cosa que hacía nuestro Señor Jesucristo iba haciendo que las personas se pusieran celosas, ¿sí? Eso existe en el Evangelio. Hay personas que se ponen celosas. ¿Por qué? Y bueno, porque así como Dios daba ciertos privilegios a ciertas personas, los sigue dando hoy día a ciertos siervos de Dios, dándole ciertos regalos como dones espirituales, dones de sanidad, dones de milagros, dones de palabra de sabiduría, dones de palabra de ciencia o conocimiento sobrenatural que lo da Dios. Y así. Y bueno, allí estaban todos celosos, ¿sí? Por nuestro Señor Jesucristo, que venía con una doctrina diferente. Y lo querían matar. Entonces, hoy día hay muchas personas que dirán, no, nosotros no mataríamos al Señor. Pero ¿saben una cosa? Cada uno de los que son cristianos, y que a veces nos decimos de Pedro, sí, Pedro lo negó, que esto, hoy día también no lo negaríamos, sino que directamente lo negamos muchísimos al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir con nuestra boca algunas cosas, pero que lo amamos, que esto, que lo otro. Pero con los hechos estamos diciendo, es mi boca la que habla, pero mi corazón siente otra cosa. ¿Por qué? Porque hay personas que viven en la fornicación, sin importarles lo que Dios dice que no se debe hacer. Otros viven en el alcohol, sin importarle lo que dice Dios que no se debe hacer. Otros viven aferrados a las drogas porque no las pueden dejar. ¿Sí? Porque no les interesa lo que piense Dios. Entonces con la boca se puede decir muchas cosas. Pero otra cosa es vivir aferrado al Señor, sirviéndole durante 40 años. ¿Sí? Es otra cosa diferente. Siéndole fiel a Dios y no fiel a los hombres o a los propósitos de los hombres. Hoy día me desilusioné un poco con uno de los líderes de acá de Mendoza, siendo acusado de corrupción. Y bueno, fíjese usted una cosa, ¿cuál es mi pensamiento? Que ninguno de los que dicen ser pastores deben entrometerse en la política. ¿Por qué? Porque la política es sucia. Y muchos con ese cuentito de que si yo voy a convertir a los demás, resulta que los sucios terminan convirtiéndolos a aquellos que son cristianos. Es como cuando se hace yugo desigual, ¿sí? Si un cristiano va a meterse a un lugar que es del mundo, está enfermo, plagado, infectado por el mundo, pues no debe meterse en ese lugar, porque no va a convertir a nadie. Y va a terminar siendo culpado por estafas, por ciertas cosas que no debería ser condenado a aquellos que predican el Evangelio.
Dios le bendiga, Joy Luciani. Están juntando todos los Lucianis para compartir conmigo. Dios les bendiga. Realmente es de bendición. Gracias. Gracias Jimmy. Gracias por todas las bendiciones que ustedes me dan. Gracias por acordarse de mí todo el tiempo. Gracias por estar pendiente de mí todo el tiempo. ¿Sí? Dios les bendiga. Joy Luciani y Jimmy y José y Aarón. Dios les bendiga mucho. Bueno, como les digo, es una lástima. Yo siempre le digo a mi familia, siempre le digo, aquellos que son siervos de Dios, no fueron llamados para meterse en la política con pensamientos de enriquecerse más de lo que se enriquece en la iglesia. Eso es buscar siempre, en cierta forma, al diablo, o la cola del diablo. Las personas que fueron llamados para predicar el Evangelio, no deben moverse de predicar el Evangelio porque no fueron llamados para ser ni diputados, ni senadores, ni gobernadores, ni presidentes. No fueron llamados por Dios para eso. Fueron llamados por Dios para predicar la palabra. Siempre he estado en contra de eso y voy a seguir estando porque me dan razón aquellos que se meten en la política siendo llamados por el Señor. ¿Por qué? Porque yo les puedo decir ahora, si se meten en la política, realmente no han sido llamados por Dios. ¿Por qué? Porque si hubieran sido llamados por Dios, permanecerían sirviéndole a Dios. Pero ¿qué pasa? Las personas comienzan sirviéndole a Dios, ¿sí? Y de repente, como Pedro, que estaba caminando sobre las aguas mientras miraba al Señor, pero de repente, ¿qué pasa? Desvía su vista, pierde, ¿sí?, la relación espiritual con el Señor y se hundió. Así pasa con aquellos que están en el Evangelio y miran a donde hay riquezas. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Desvían la vista por mirar las riquezas, dejan de mirar al Señor y se hunden. ¿Qué dice en Hebreos capítulo 12? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sabe qué? Yo conozco muchos pastores de acá de Mendoza con el anhelo de ser políticos. ¿Y saben qué? Me hace acordar una serie de dibujos animados donde dice Lupirilú, el lobo bueno. No hay lobos buenos. El lobo siempre se va a devorar a las ovejas. Entonces, aquel que se devora a las ovejas no es pastor, es una oveja disfrazada, o sea, es un lobo disfrazado de oveja, ¿sí? Así que cuidado con lo que hace cada persona. Y bueno, la ambición siempre hace que la gente se desvíe del camino que marca nuestro Señor Jesucristo. Dice, bueno, ¿qué pasaba con estos sacerdotes principales, escribas, fariseos, que querían matar al Señor? Era porque le iba a quitar el puestito también, que ahí recibían mucho dinero, y bueno, se iban a quedar sin trabajo si el Señor realmente hacía una limpieza espiritual, como lo había hecho en su templo, también en la organización de la iglesia. Y dice, entonces Pedro, dice, le tomó aparte y comenzó a convenirle, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, los reprendió a Pedro.
diciendo, quítate de mí, quítate delante de mí, Satanás, le dijo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Lo que le termino de decir es lo mismo que está escrito acá. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Sí? Porque vino Pedro y le dijo, aparte, le dijo, Señor, no hagas eso. ¿Cómo es que vas a morir? Como diciendo, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Si nosotros la pasamos bien con vos, en todos lados comemos, hay fiestas, ¿sí? Nos dan ofrendas. ¿Qué vamos a hacer después que te vayas, Señor? Y entonces decía Pedro, no, que no se te ocurra morir, Señor. Entonces el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, le dijo. Fíjense, aquellos que se quieren desviar del Evangelio, el Señor en este momento, que se quieren dedicar a la política y a cualquier negocio más, ¿qué es lo que dice? Le está diciendo el Señor, apártate de mí, Satanás, porque vos, ¿sí? Mira lo que dice acá, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, en los negocios de los hombres, ¿sí? Y ¿saben una cosa? Los negocios de los hombres es una cosa, pero recuerden cuando Jesús se había ido de al lado de sus padres, ¿sí? Y no lo podían encontrar. Y cuando lo encontraron, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo más o menos a la edad de 12 años? Ellos le dijeron, pero Jesucito, ¿qué estás haciendo? ¿Qué ha pasado? Te has desaparecido y nosotros estábamos muy mal. Pero él contestó, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y eso es para todos los pastores del mundo. No es necesario estar en los negocios de ellos, sino que hay que ser igual que Cristo y decir, no, yo no me voy a apartar a la política, yo no voy a apartarme a los negocios, a la finquita que me dio el Señor, ¿sí? No, yo me voy a apartar para servir a Dios, porque para eso fui llamado. Si no hago eso es porque no fui llamado. Puede engañar a todos, pero se olvida del poder de omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo, donde Él lo sabe todo. Le podemos mentir a la gente, pero no podemos mentirle al Señor. Entonces el Señor, viendo las intenciones de Pedro, le dijo, mira, salí de acá, le dijo, salí, apártate de mí, no te quiero ver. Satanás, le dijo, no le dijo nene mío, le dijo, Satanás, apártate de mí. ¿Sí? No estás poniendo las cosas, no estás poniendo los ojos en los negocios de mi Padre, estás poniendo los negocios en la mira o los ojos en los negocios de los hombres. No hagas eso. ¿Sí? Entonces, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, ¿cuál es la forma de todas las personas? Voy a seguir a Cristo, pero yo tengo que hacer lo mío. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice el Señor acá? Se lo dijo a toda la gente y le dijo a ustedes también, discípulos míos, a ustedes también se los digo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Saben lo que es negarse a sí mismo? Es cuando yo tengo un deseo de hacer algo, pero dejo mis deseos y hago lo que Dios quiere. ¿Sí? Dejo mis deseos y hago lo que Dios quiere. Cuando el Señor me llamó y me dijo, bueno, José Luis, ya has trabajado mucho en Mendoza, toma tus valijas, tus maletas y te vas a recorrer toda la Argentina. ¿Qué
¿Qué creen que hice? Que empecé a preguntar a las personas, ¿qué pensaban? No. Si yo soy un siervo de Dios, si yo escucho la voz de Dios y me ha mandado a trabajar el Señor, ¿a quién le voy a preguntar si me está mandando? Le voy a decir, Señor, yo tengo que ir. Si me está mandando a mí, si yo tengo oído espiritual y escucho a Dios y estoy sintonizado con Él, a la hora que me manda a trabajar lejos, a donde no podría convenirme, voy a decir, ay Señor, la verdad que no te escuché muy bien, mi oído no anda muy bien. No, el oído espiritual siempre anda bien. El asunto es que uno quiera obedecer a lo que Dios quiere que uno haga. Y cuando uno tiene que tomar las maletas, la valija, lo como quiera llamar, los bolsos, y tiene que irse y dejar la familia, dejar todo, ahí es cuando se está negando a sí mismo. Ahí es cuando Dios dice, este es igual que Abraham, el esposo de Sara, no se vayan a equivocar, no estoy hablando de otro Abraham, estoy hablando del esposo de Sara de la Biblia, ¿sí? Le dijo, anda y te voy a mostrar una tierra por ahí, anda. Y él se fue, ¿sí? Después le dijo, mira, vas a matar a tu hijo. Y lo iba a matar, bueno, pero después dijo, no, Abraham, no hagas eso. Lo probó en su fe. Y cada uno de aquellos que sirven al Señor son probados en la fe, ¿sí? ¿Y cómo son probados? Me da risa a mí. Algunos que dicen, están sirviéndole al Señor. Y alguno le trae un dato y dice, mira, hay una oportunidad para vos. Como sos muy conocido, acá tenés popularidad, vos sabés que te podrías meter a político. Porque como ya te conocen, seguramente te van a votar. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Ese que quiere meterse en la política ya termina de negarse a sí mismo y se olvida del trabajo que Dios le dio y se desvía para la política. ¿Por qué? Porque pone los ojos en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Y nosotros no fuimos llamados para poner los ojos en las cosas de los hombres, sino en las de Dios. Ahora, ¿qué dice el Señor? Si alguno quiere seguirme, ¿sí? Se tiene que negar. Tiene que decir, bueno, Dios mío, acá estoy y donde tú quieras me tienes que llevar. Y bueno, después de recorrer la Argentina, Dios me dijo que fuera a diferentes naciones. Y después me dijo, bueno, ahora vas a ir a Estados Unidos. Y así fui recorriendo y escuchando al Señor y poniendo los ojos en los negocios de Dios como Jesucristo y no en los negocios de los hombres, ¿sí? No en los negocios de los hombres, ¿sí? ¿Se imaginan ustedes que yo me pusiera en los negocios de Dios? O sea, hago como que estoy trabajando en los negocios de Dios. Y me voy con mi familia a Estados Unidos a pasear, con el pretexto de que voy a hacer algo allá. Voy, paseo a costa de los hermanos, compro ropa, vengo y la vendo acá y hago un negocio. ¿Serán los negocios de Dios eso o los negocios de los hombres? Cuidado con lo que haces, cuidado. ¿Sí? Cuidado. Entonces, acuérdense que hay que predicar el Evangelio, pero hay que negarse a sí mismo, porque todos tenemos deseos carnales. Dios le bendiga a Andrés Tacisto. Todos tenemos deseos carnales. Pero, ¿qué dice el Señor? Si queremos seguirlo, dice, ustedes se tienen que negar a sí mismos porque ustedes siempre están teniendo deseos carnales. Ya no sigan con eso, ¿sí? Y pongan los ojos en las cosas de Dios. Dice, bueno, si alguno quiere venir
y seguirme, niéguese a sí mismo. ¿Y qué dice? Y tome su cruz. ¿Sí? Cuando el Señor dice, y tome su cruz, ¿qué está diciendo? Que tenemos que crucificarnos. Gracias, Andrés Tacisto. Dios le bendiga mucho. Y a usted y a toda su familia. ¿Qué nos está diciendo el Señor cuando tomemos nuestra cruz? Está diciendo, ¿sí? Con el problema, ya sea grave o no sea grave, que tenés en tu vida, Él dijo, mira, negate a todo y hacé de cuenta que no tenés ningún problema y seguime. Esa cruz, olvídala. Porque vos tenés que estar atento a las cosas que yo quiero que hagas. Y si estás pensando en el dolor, en el sufrimiento, en lo que te pasa, en tus hijos o hijas, si son buenos, si son malos, perdés el tiempo, está diciendo el Señor. Pensá en mis negocios, al cual yo te llamé para ser evangelista. Ese es tu negocio, evangelizar. Y eso es lo que hago. ¿Sí? Ahora, teniendo esas convicciones, esa fe, yo lo sigo al Señor. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, dice, aquel que diga, bueno, yo la verdad que no puedo seguirlo al Señor como Él quiere, porque yo tengo que alimentar mi familia, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Estoy salvando mi vida por un tiempo y la de mi familia. Ahora, si yo pierdo todo, dejo todo y pongo los ojos en Cristo Jesús, ¿sí? ¿Sí? Y pongo las metas y la mirada en el Evangelio, siguiendo el camino de Cristo y predicando el Evangelio, ¿qué dice el Señor? Y todo aquel que pierda su vida, aparentemente, predicando el Evangelio, dice, la va a salvar. ¿Sí? La va a salvar. ¿Sí? Todo aquel que predique el Evangelio, que deje todo, ¿sí? Va a salvar a la esposa, a los hijos, a los nietos, a los yernos, a todos va a salvar. No se preocupe porque va a comer si trabaja para el Señor. Yo tengo muchas historias para contar. No le va a faltar que comer, ni a usted ni a su familia. Así que dice, si ustedes tratan de ganar su vida y no predicar el Evangelio, van a perder su vida. Ahora, si ustedes pierden su vida trabajando para el Señor, negándose a sí mismos, predicando el Evangelio a toda criatura, y como sea en este mundo, va a ganar su vida espiritual. ¿Sí? Va a ganar su vida espiritual y la va a salvar. Porque dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Me puedo ser sumamente rico, pero ¿cómo voy a pagar mi salvación con esa riqueza? Si la salvación no hay precio, no tiene precio, es un regalo de Dios, por eso lo dio como regalo. Si no, diría, bueno, como le gusta a toda la gente recolectar dinero y le gustara a Dios de la misma forma, diría, bueno, ustedes me van a tener que pagar, bueno, cada uno, qué sé yo, $1.000.000 por la salvación. Pero Dios no le pide a nadie que cobre a las personas, a los pastores, a los que predican la palabra, no le dice, cóbrenle a las personas por la salvación, cóbrenle a las personas por sanarlas, cóbrenle a las personas por
orar por ellos, ya se parecen a los curas. Dame, bueno, ¿cuánto vale la bendición de que ore por mí tanto? ¿Cuánto vale el casamiento si me caso tanto? ¿Sí? Todo tiene un precio. En el Evangelio, todos han puesto un precio. ¿Sí? Un precio. Ya dejen de cobrar por las cosas, porque lo que recibieron por gracia tienen que dárselo a todo el mundo. Y dice entonces, ¿cómo va a pagar una persona la salvación? Dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles de Dios. Hermanos, hermanas, amigos, pastora de allá de Puerto Rico, Andrés Tacisto, Rocky, Joy Luciani, todos los que han estado compartiendo conmigo, más casi 300 personas que estaban conectadas, Martín también, primero que nada, Dios les bendiga a todos y escuchen y atesoren la palabra, porque yo leo la palabra, yo predico la sana doctrina, yo no cobro por predicar, ¿sí? ¿Cuál es mi galardón? Predicar el Evangelio gratuitamente, no esperando que me manden dólares. Que el Señor les bendiga y será hasta pronto.